Vivir peligrosamente la reina de hielo si no fuera por los rayos de sol distorsionados que brillaban a través de las profundidades cubiertas de musgo del gran lago, la sala común de Slytherin podría haber parecido estar en medio de la noche. La pared de vidrio que adornaba la habitación permitía echar un vistazo debajo de dicha masa de agua, que a su vez iluminaba la escena protegida con un tinte verde turbio. En momentos como este, hacía que toda la mazmorra brillara con el aura de un naufragio abandonado bajo el agua. Vuelve y cámbiate la falda. Astoria lanzó una mirada traicionada. Papá dice que puedo usarlo. Hizo una pausa, sorprendida por la nueva audacia en la voz de su hermana. Escuchar tanta confianza y rebeldía fue un cambio inesperado pero refrescante con respecto al año pasado, cuando parecía que lo único que le importaba más que los chismes era qué jugador de Quidditch encontraba más en forma. Bueno, papá no está aquí. La muchacha más joven mostró los dientes en una mueca y señaló con un dedo acusador su propia mitad inferior. Llevas faldas cortas. Porque soy mayor, refutó ella automáticamente, imperturbable. Y uso medias hasta los muslos para que mis piernas no queden expuestas. Así te matarán, sin mencionar que atraerás atención no deseada. Después de un resoplido de rebelión adolescente, Astoria regresó por donde había venido, murmurando cosas que no deberían haber estado ni cerca del vocabulario de una chica de su edad. Tal vez quiero esa atención, por suerte para ella, tuvo el buen sentido de desaparecer rápidamente después de eso. De mala gana, Daphne Greengrass regresó a su aislamiento una vez más. Una llama verde parpadeaba en la chimenea, justo encima de la cual colgaba un orgulloso escudo ornamental de una serpiente, la pieza central de la habitación. A ambos lados había calaveras decoradas de animales exóticos, tanto mágicos como normales, y retratos de miembros famosos de la casa en las paredes. Más allá de la pared de cristal que los separaba de las profundidades del lago, nadaban bancos de peces, que ocasionalmente eran asustados o embestidos por un grindilor o un ramora. Algunos incluso decían que en raras noches, uno podía ver la silueta fantasmal del calamar gigante acechando en la oscuridad profunda. Esa parte era en su mayoría una tontería, ella no creía en el calamar, pero pensar en él aún contribuía al ambiente de la habitación. La mayoría lo consideraba inquietante o desagradable, pero a ella le encantaba así. No era el hecho de que la habitación estuviera vacía en ese momento lo que llamaba la atención, sino que estaba sorprendentemente vacía. Torpemente vacía, nada románticamente vacía. La escena no era vieja ni abandonada, ni tampoco estaba destruida, había papeles esparcidos por todas partes, prendas de vestir abandonadas por sus dueños, algún plato que habían dejado afuera durante la noche. Estaba claro que era una habitación en la que había mucha gente, pero en ese momento, era simplemente como si todos los que habían puesto un pie en esa mazmorra hubieran dejado de existir. Era desolador y deprimente, pero de una manera elocuente. Como si ella fuera la última que quedaba con vida después de algún desastre sobrenatural. Como si fuera la única que vivía allí. Y esa era exactamente la razón por la que la amaba. Este tipo de aislamiento era un hábito cómodo para Daphne Greengrass. Se escuchó ruido nuevamente desde el pasillo y ella se giró para continuar con el regaño que había estado preparando para Astoria, pero en su lugar se encontró con una caja sorpresa humana. ¿O estás a punto de ir? Ella frunció el ceño. ¿Me disculpas? ¿O estás ahí, Gairy? No? Habla normalmente. La niña se metió dos dedos en la boca, abultando su mejilla de forma fálica. Dije, ¿qué estás esperando? Dijo finalmente con propiedad. Daphne la miró con grotesca incredulidad. Tracey Davis era lo que ella imaginaba que sería la impresión rudimentaria que un artista haría de una marimacho, siempre que dicho artista nunca hubiera conocido ni a un marimacho ni a un chico. Tenía el pelo corto, como el de un duendecillo, aunque siempre lo llevaba cubierto por un feo gorro de punto que rara vez se quitaba, y tenía un aspecto andrógino en general. Era más baja que Daphne, notablemente más delgada y parecía totalmente opuesta a ella en casi todos los aspectos. Un extraño no tendría ni idea de que las dos estaban emparentadas. Astoria todavía se está preparando, por favor, quítate esa cosa asquerosa de la boca. Alrededor de sus dedos, la boca de Tracey intentó esbozar una sonrisa. Solo 2 días más. Tranquilízate, ¿vale? Verás, Daphne y Tracey comparten la misma madre, así que, técnicamente, eso las convierte en hermanas. Y sí, esa parte técnicamente es importante. ¿Por qué no estás ya en clases? Todo bien, estoy desregulado. La miró con desdén, pero cuando el sonido de tacones sobre adoquines se hizo más y más cercano, la pequeña niña de cabello negro azabache reapareció en la esquina.
Astoria señaló su falda, que ahora le llegaba hasta las rodillas, con una expresión azul. ¿Mejor? Daphne dejó escapar un suspiro lento, dándole a la chica más joven su mejor intento de una mirada comprensiva. Sí, solo estoy tratando de ayudarte, Tori. Tan pronto como recibió la respuesta, Astoria se puso a caminar junto a ellos y, a su paso, Tracey se encogió de hombros, divertida. Es Bethaniel y la hija de Arthur. A regañadientes, el trío de Slytherins desparejados salió de las mazmorras y se dirigió hacia el castillo. No fue un viaje largo para Daphne y Tracey, que se encontraron con sus compañeras de quinto año mientras se adentraban en la clase de pociones del profesor Snape. Daphne esperaba poder desayunar antes de que empezaran, pero ahora, debido a Astoria, llegaban tarde por haber llegado temprano. Las hermanas se separaron y Daphne y Tracey se unieron al final de su año, entrando en la clase en silencio. La casa Slytherin tenía un lema con el que a menudo se definía: orgullosa, ambiciosa, astuta. Estos eran los rasgos que Daphne Greengrass se esforzaba por conseguir. Mientras que la mayoría de sus compañeros de casa se limitaban a mostrar su orgullo por la casa donde quiera que podían, ella se había esforzado por ganárselo. La famosa bruja prodigio de la casa Slytherin, que ahora está entrando en la cima de su quinto año en Hogwarts. Era una voladora fenomenal, aunque tenía un miedo mortal a las alturas. Y una hábil espadachina, a pesar de etiquetarse a sí misma como pacifista. Miembro de las sagradas 28 familias de sangre pura y heredera de la fortuna Greengrass y Woodhouse. La hija de un respetado mortífago. Pero lo más importante de todo es que era trabajadora y profesional, tenía metas que quería alcanzar y se esforzaría por lograrlas. Simplemente estaba esperando el momento oportuno hasta que surgiera una oportunidad en la que pudiera demostrar su valía en lo que importaba. Pero esta reina de hielo de Hogwarts era una imagen cliché, exagerada e inexacta de cómo era en realidad. Bajo sus muchos títulos, muros y pretensiones de fama, en realidad era solo una adolescente. A pesar de lo que hayas oído, la reina de hielo nunca fue real. Tenía sentimientos, necesidades e impulsos propios. La simple diferencia entre ella y todos los demás era que ella sabía dónde estaban sus prioridades. Ponía su atención en su educación por encima de su vida personal, era tan simple como eso. Sin embargo, a los demás no les gustaba por eso, y el aislamiento no era una elección tan voluntaria como ella quería hacer creer. Nunca tuvo la intención deliberada de que su actitud brusca pareciera como lo hizo, pero si los demás la interpretaron como un monstruo antisocial, entonces, francamente, ellos no eran su problema. No disfrutaba de hacer que los demás la desagradaran, pero resultaba que también era muy buena en eso. El profesor Snape no hizo ningún llamado al orden. En el momento en que la clase escuchó que la puerta se cerraba, todos se quedaron en silencio. Se dirigió rápidamente a su escritorio. Antes de comenzar hoy, creo que es apropiado recordarles a todos que, el próximo mes de junio, se presentarán a un examen importante, durante el cual demostrarán cuánto han aprendido sobre la preparación, clasificación y uso de pociones, y por más idiotas que sean algunos de ustedes en esta clase, espero que todos puedan obtener una calificación aceptable en sus timos. Su mirada se detuvo en la mesa de Gryffindor, al otro lado de la habitación. Detrás de ella, escuchó risas. El año que viene, muchos de vosotros dejaréis de estudiar conmigo, continuó. Puesto que solo aceptaré a los mejores de los mejores en mis clases de éxtasis, sus ojos se posaron en Daphne, quien le devolvió el saludo con un gesto de agradecimiento. Tracey se burló a su lado. Consigue una habitación. La razón por la que saco a colación este tema hoy es porque nosotros, como clase, y con esto quiero decir, algunos más que otros, no estamos al día con el nuevo plan de estudios de la profesora Umbridge. Así que nos tomaremos las próximas semanas para ponernos al día. He preparado un examen simulado para dentro de 2 semanas. Como preparación, durante las próximas 2 horas y luego periódicamente durante la próxima semana, prepararemos una poción que a menudo se encuentra en el examen de nivel de mago ordinario, el brebaje de la paz. Una vez que completes tu poción, la calificaré como si fuera parte de los timo. Ante esas palabras, ella se sentó un poco más erguida. La poción de la paz es una poción diseñada para calmar la ansiedad y la agitación, continuó el profesor, así que ten cuidado, si no la preparas bien, puedes caer en un sueño profundo e irreversible, así que presta especial atención a lo que haces. Formad parejas, 2 estudiantes por caldero. Los ingredientes y el método están en la pizarra. No puedo ayudarte, pero si levantas la mano, te leeré las instrucciones con más claridad.
De lo contrario, encontrarás todo lo que necesitas en los armarios de almacenamiento. Tienes 2 horas, empieza cuando estés listo. Se escuchó un ruido de sillas rozando mientras todos se levantaban y, como era de esperar, ella pudo sentir algo más que un poco de pánico en la habitación. No era habitual que el profesor los dejara caer en la trampa con una poción de un nivel tan alto como esa, lo que se traducía en que estaban en problemas. Los ingredientes para el filtro de la paz tenían que añadirse en un orden muy específico. Luego la mezcla tenía que agitarse exactamente la cantidad correcta de veces, primero en el sentido de las agujas del reloj, luego en el sentido contrario. El calor de la llama tenía que alcanzar exactamente el nivel correcto antes de añadir los ingredientes, y así sucesivamente. Y todo esto tenía que suceder en el transcurso de al menos una semana. Ella conocía la mecánica detrás de esto y, en teoría, no debería resultar demasiado difícil para alguien de su capacidad, pero en cuanto a los demás en su clase, uno pensaría que el profesor Snape los estaba preparando intencionalmente para el fracaso. Mientras todos corrían hacia el armario de ingredientes, Daphne y Tracey no vieron al profesor Snape aparecer junto a su mesa. «Sigue adelante, Davis». Ella se estremeció ante su repentina aparición. «¿Qué pasa, profesor?» Él entrecerró los ojos como si la hubiera escuchado mal. ¿Qué? Ella abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por él, que levantó la mano en señal de protesta. No, vete, ahora mismo. Ella no protestó. Mientras se adentraba entre los estudiantes, el profesor se acercó a Daphne. Si las notas anteriores de Potter sirven de referencia, su bebida sin duda hará bajar las notas de toda la clase. Lo que hace bajar mis notas, como profesor. Él necesita ayuda urgentemente. Si tuviera que trabajar juntos en esta próxima tarea, ¿podrían hacer todo lo posible para asegurarse de que obtenga una nota aceptable al final? Una sensación de desánimo se hizo notar en su interior. No era conocida por trabajar bien con otras personas fuera de su grupo de amigos, ese grupo normalmente incluía solo a Tracey y Astoria. Y dudaba que alguna de ellas detestara eso. Sin mencionar que los Gryffindor y los Slytherin no se apoyaban entre sí por principios. Esa era una disputa que venía ocurriendo mucho antes de que ella llegara y ella no tenía ningún deseo de cambiar el status quo. Pero, aparte de su supuesto complejo de Mesías, Potter parecía tener buenas notas y ser muy reservado. No era un compañero ideal, ni nadie lo sería, la verdad, no cuando ella era más que capaz de mezclar este brebaje por sí sola, pero tampoco estaba dispuesta a rechazar una petición de su jefa de casa. Por supuesto, profesor. Dicho esto, tan pronto como ella viniera a hablar con él, pronto descubriría que todas las sospechas sobre el muchacho estaban a punto de cumplirse. El profesor lo hizo pasar y los dejó solos. Potter parecía confundido sobre cómo había terminado allí exactamente y le ofreció un cortés asentimiento hacia arriba. Ella lo examinó de arriba a abajo. ¿Qué también conoces esta poción? Él entrecerró los ojos patéticamente. ¿Está bien? Ella luchó contra el impulso de suspirar. No había tenido un buen comienzo, pero por los grandes antiguos, no estaba dispuesta a fallar en una tarea que le habían encomendado. Mientras él se mantuviera alejado y la dejara trabajar, deberían llevarse bien. Bueno, prepararé la infusión, ¿me podrías pasar los ingredientes? ¿Podrías hacerlo? Él la miró con el ceño fruncido, luciendo entre aliviado por no tener que hacer el trabajo y ofendido por el mero hecho de que ella se ofreciera a hacerlo. ¿En serio? Ella asintió con confianza. Creo que sé lo que hago. Puedes copiar mis notas para la tarea escrita. Parecía feliz con eso. Está bien. Saludos. Había empezado a sudar. Levantó la vista y examinó brevemente el aula. Tracey y Pansy estaban juntas, su poción burbujeaba de color verde, no estaba destinada a ser verde. Eso era bueno para ella, malo para ellas. El profesor Snape pasó junto a ella y a Potter sin hacer comentarios. Ella suspiró aliviada. El silencio significaba que él no podía encontrar nada que criticar, lo que marcaba una victoria para ella. La superficie de su poción era de un color plateado brillante y parecía metal derretido. Piedras lunares en polvo. Ella extendió la mano y, como ya había hecho una docena de veces, Potter colocó silenciosamente el ingrediente en su palma. Tomó el recipiente de madera, extrajo quirúrgicamente 4 de las piedras y colocó cada una en la mezcla a intervalos de tiempo. Lo revolvió varias veces y luego, cuando el color púrpura comenzó a verse, detuvo el movimiento y comenzó de nuevo en la dirección opuesta. El éboro. Repitieron la acción una vez más, como lo habían estado haciendo durante aproximadamente una hora.
Ella lo felicitaría por su paciencia, si tal observación no interrumpiera la delicada poción. Considerando las expectativas que el profesor Snape había depositado en él, se aseguraría de mencionarle su diligencia más tarde. Púas de puercoespín en polvo. Volvió a extender la mano, pero esta vez nada la tocó. Levantó la vista y vio a Potter lejos del caldero haciendo algo. ¿Púas de puercoespín en polvo? Repitió más fuerte. Ella captó su atención y él regresó rápidamente a su lado. Lo siento. ¿Qué? ¿Púas de puercoespín en polvo, por favor? Él se los entregó y ella agregó las plumas una por una a la mezcla, cumpliendo apenas el tiempo que tenía para agregarlas. Está bien, ignora todas las deudas que ella acaba de darle. Imaginémonos que si parecía demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo fuera. Y un Gryffindor paciente y atento era una de esas cosas. Un ligero vapor plateado debería estar saliendo de tu poción, dijo el profesor. Entrecerró los ojos para mirar la pizarra. No era fácil leer su letra a través de la neblina de vapor que llenaba la mazmorra. Hasta donde podía ver, había seguido las instrucciones al pie de la letra, pero ahora se acercaba a las partes más complicadas de la preparación. Lo admitiría. En la práctica, esto estaba resultando mucho más difícil de lo que esperaba. Como si fuera parte de una señal planificada de antemano, su poción inmediatamente comenzó a irradiar grandes cantidades de niebla plateada. Una pequeña cantidad de alivio entró en su sistema, pero fue ahogada instantáneamente por los fuertes latidos de su corazón. Hasta ahora, todo bien. Ella siempre buscaba impresionar y no hace falta decir que lograr una poción de nivel avanzado con una calificación de nivel O se vería excepcionalmente bien en su expediente escolar. Sin mencionar que probablemente le haría algunos favores al profesor después de aumentar la puntuación crediticia de Potter. ¿Cuerno de unicornio? Esperó en el lugar, pero nuevamente no recibió nada. Maldiciendo en voz baja, su atención se desvió del caldero y lo encontró nuevamente a varios metros de distancia. Cuerno de unicornio, Potter. Esta vez no se tambaleó hacia atrás de inmediato. La vio, pero decidió tomarse su tiempo para terminar su conversación. Era tiempo que ni Daphne ni la poción tenían para perder. Alfarero. Él saltó ante su repentino aumento de tono. Lo siento. ¿Qué haces? Cuerno de unicornio. Bien. Lo siento. Lo siento. Afortunadamente, él comprendió la urgencia que se escondía tras su tono. Se apresuró a regresar al armario de ingredientes y recuperó el frasco en un instante. Se inclinó sobre el caldero para colocarlo junto a ella y se acercó a ella, agarrándola firmemente con la mano en la parte baja de la espalda. Al contacto, Daphne se quedó paralizada al instante. Una oleada de escalofríos recorrió la base de su columna y se disparó hasta su espalda. Él colocó el frasco con cuerno de unicornio a su lado y luego regresó a su posición al otro lado del caldero. Le tomó un segundo regresar al mundo de los vivos. Al parecer ese segundo fue demasiado largo para él, como se dio cuenta. ¿Y bien? Le comentó sarcásticamente. Ella tartamudeó al formular sus palabras. Cállate, cállate. Expulsó el aire de sus pulmones y rápidamente tomó la poción, más agresivamente ahora que antes. No estaba acostumbrada a que la maltrataran. Fue un shock para el sistema. Nadie la había tocado nunca. Incluso Tracey respetaba sus límites físicos. Había pasado tanto tiempo desde que alguien lo había hecho que ni siquiera se le ocurrió regañarlo por ello. Se limitó a mirarlo con los ojos muy abiertos y confundida como una especie de fanática babeante. Todavía podía sentir la huella de su mano en su espalda. Cuando dejó caer los cuernos de unicornio en la bebida, técnicamente fue unos segundos tarde, pero decidió ignorarlo. El éboro. Esta vez, cuando extendió la mano, recibió casi instantáneamente los ingredientes respectivos. Bueno, eso fue más acertado. Ella debió haberlo asustado para que le importara. Destapó el frasco y vertió el eléboro en polvo en el caldero que había debajo. Y entonces, con horror, vio como una docena de cuernos de erumpentes altamente explosivos se precipitaban sobre su brebaje casi perfecto. Potter, ¿qué fue eso? Espera. No creo que eso sea. Un destello de luz recorrió la habitación. Antes de que se diera cuenta de lo que había sucedido, su coxis golpeó el suelo dolorosamente y perdió el aire de sus pulmones. El humo llenó el aire, varias personas gritaron y se escuchó un ruido como el de un trueno, que sacudió el suelo debajo de ellos. Luchó para encontrar las patas de su taburete, tosiendo dolorosamente a través del humo. Cuando la escena empezó a asentarse, pudo ponerse de pie y, a través del humo que se disipaba, lo vio.
Su brebaje perfecto se había petrificado en un lodo gris, junto con todas sus esperanzas y aspiraciones para este grado. Potter, que parecía igualmente sorprendida, se estaba recuperando del otro lado. Una rabia cobró vida en su interior, tan intensa que por un segundo ni siquiera se registró como ira. Sus puños se cerraron hasta quedar blancos. Los sonidos de los gritos se desvanecieron y lo único que ahora podía escuchar era el palpitante latido de sus tímpanos. Su temperamento, que había estado hirviendo de una manera desagradable desde que comenzó la lección, había llegado a su punto de ebullición. Muy rápidamente, sin piedad, se enojó tanto que no le importó lo que sucediera a continuación. Ella lo miró fijamente sin ningún rastro de emoción en su rostro. Lo arruinaste. Todo lo que tenías que hacer era darme los malditos ingredientes. Su rostro se contrajo en algo feo mientras saltaba a la defensiva. No tienes que gritar. Fue un accidente. Ella pateó su taburete a un lado y marchó alrededor del caldero hacia él. Tenías un solo trabajo. No podría haberlo hecho más simple para ti. Respiraba con dificultad y se sentía temblar. Casi nunca le había gritado a nadie antes, mucho menos al niño que sobrevivió, y mucho menos frente a un aula llena de gente. Pero estaba demasiado absorta como para echarse atrás ahora, ni tampoco quería hacerlo del todo. A diferencia de hace un momento, su aula estaba completamente en silencio y quieta ahora. La atención de todos se había centrado en ellos, mirándolos, pero nadie se atrevía a decir una palabra. Prácticamente podía sentirlos a todos conteniendo la respiración. Está bien, calmaos. Cuando Potter le respondió gritando, lo hizo más fuerte que ella. Eso no le gustó. No me digas que me calme. Replicó ella, furiosa. ¿Estabas tratando de arruinarlo deliberadamente, o eres tan estúpido como dicen? No fui yo. Tú pusiste los ingredientes. Había una desesperación en su voz que pedía clemencia. A decir verdad, ella misma no sabía por qué estaba tan decidida a discutir, pero ya había decidido aguantar. Probablemente no podría detenerse ahora aunque quisiera, de todos modos. Oh, eres un completo degenerado. Le espetó. Tus padres nunca te enseñaron a respetar a nadie. En el momento en que las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de que, en efecto, debería haberlo dejado así cuando él le preguntó. ¿Qué estaba haciendo, tratando deliberadamente de ser condescendiente con él? Él tenía toda la razón la primera vez, fue un accidente, ella debería calmarse y deberían terminar con la lección de una vez. Entonces, ¿por qué, en nombre de Merlín, había dicho eso? Bueno, en su defensa, ella había olvidado por un momento que él era huérfano. Disminuyó la velocidad de su aproximación alrededor del caldero y se detuvo a escasos centímetros del rostro de Potter. Retrocedió, abrió la boca para intentar dar marcha atrás, pero la interceptaron. Yo no lo hice, me sorprendo verte hablar de padres. Le gritó a quemarropa. Estoy bastante seguro de que sexto a tu padre allí, la noche en que regresó Voldemort, ¿no? Ella hizo una mueca al oír el nombre. La clase, que hasta ese momento había permanecido en silencio y estupefacta, inspiró a todos. Pansy se tapó la boca con la mano, Tracey rompió algo y, por alguna razón, el profesor Snape seguía sin aparecer por ningún lado. Su instinto le hizo reprenderlo con fiereza, pero logró controlar su ira. Aún conmocionada por el golpe bajo que acababa de propinarle, decidió que era mejor no forzar la situación. Sí, eso pensé. Pero en respuesta a sus palabras, otro fuego surgió repentinamente en sus venas. Un instinto se apoderó de ella y lo golpeó en el pecho con ambas manos. Al instante, varios estudiantes de Gryffindor se levantaron de sus asientos, algunos gritaron, pero ella no los escuchó. Había intentado empujarlo a varios metros de distancia de ella, pero en realidad solo había logrado darle un pequeño empujón. Uno que él apenas pareció notar. Suficiente. Finalmente, y de forma bastante repentina, el profesor Snape apareció entre los dos. Separaos. Pareja de ustedes. Su aparición calmó al instante la furia que la embargaba. Se apartó de él y de Potter sin decir palabra y volvió a su asiento en la mesa. Ambos me verán después de la lección. Gritó detrás de ella, antes de volverse para dirigirse a la audiencia. Bueno, ¿qué están esperando todos? Todavía quedan 4 minutos de la lección, úsenlos. Mientras todos a su alrededor comenzaban a regresar a sus calderos, Daphne recogió sus cosas, furiosa. Su poción había sido la mejor preparada en la clase, lo cual no era difícil considerando el nivel que Longbottom y Goyle les habían impuesto, pero ahora ella recibiría 0 puntos por el trabajo de hoy. Le habían dado una tarea para hacer y había fallado miserablemente. Y todos habían visto su arrebato.
Potter tuvo el descaro de usar el nombre de su padre en su contra de esa manera. Se acabó el tiempo. Dejen de preparar cualquier poción y recojan sus cosas inmediatamente. Aquellos de ustedes que hayan logrado leer las instrucciones, llenen una botella con una muestra de su poción, etiquétenla claramente con sus nombres y tráiganla a mi escritorio. La tarea es sobre las propiedades de la piedra lunar y su uso para preparar el filtro de la paz, y se entrega el próximo miércoles. Se guardó la varita en la manga y se desplomó en su asiento, observando patéticamente a los demás marchar hacia el escritorio del profesor y luego salir de la habitación. Tracey la miró fijamente por un momento. No parecía que fuera a esperar. Daphne tampoco esperaba que lo hiciera. Cuanto más gente se iba, más consciente se volvía de la presencia de Potter en una mesa más allá de la suya, pero un rencor obstinado se negaba a reconocerlo más. Cuando la clase se vació y ella y Potter se sentaron solos con su profesor, el rostro del profesor estaba sorprendentemente inexpresivo. Eso era casi peor. Al principio supuso que iba a recibir una reprimenda. Aunque hubiera sido la primera vez para ella, era una opción infinitamente preferible a lo que estaba a punto de experimentar. Te puse a ti y a Potter juntos porque pensé, que si alguien era capaz de evitar que lo arruinara, serías tú. Su tono tocó una fibra que la hizo odiarse a sí misma aún más, pero claramente, subestimé tu habilidad. Y sobreestimé la estupidez de Potter, si eso fuera posible. Profesor Snape, intentó decir de repente. Tranquilizarse. Se encontró luchando por mantener la personalidad de Reina de Hielo por la que se había hecho famosa, mientras su temperamento ahora estallaba con una pasión ardiente. No tendréis otra doble hora conmigo y no os puedo dar tiempo de clase para poneros al día. Así que esta noche y el fin de semana volveréis a esta sala para media hora de detención. Durante ese tiempo volveréis a preparar la poción y la terminaréis a tiempo para el examen. Si vuestra nota es inferior a la perfecta, ambos suspenderéis la unidad y me veré obligado a involucrar a la profesora Umbridge. Su prioridad era mantener la calma. Se esforzaba mucho por ganarse una reputación entre los profesores y no estaba dispuesta a correr el riesgo de estropearla. Lo que él sugería era justo. Asistiría a las clases extras en silencio, pero las superaría cuanto antes. Interferiría por completo con su horario nocturno. Su rutina de ejercicios y su dieta se verían totalmente trastocadas, pero se desvió del tema. Y Potter, ni se te ocurra copiar el trabajo de Greengrass. Espero que tu trabajo escrito sea tuyo, y podré darme cuenta. Ahora, ambos ya saben dónde están los ingredientes. Si me necesitas, estaré en la sala de profesores intentando disfrutar del resto de mi noche. Cuando regrese, espero que el proceso haya llegado al paso 5, ¿entendido? Sí, profesor, murmuró con desdén. Lo siento, profesor. ¿No podemos simplemente hacer esto en la siguiente lección? Ella reprimió el impulso de gruñir. Estás 2 horas detrás de tus compañeros de clase y odio decírtelo, Potter, pero no eres lo suficientemente especial como para que pierda mi tiempo esperando a que te pongas al día. 10 puntos menos para Gryffindor. Estaba claro que a Potter no le importaba que esto se convirtiera en algo más, lo que la molestó aún más. En silencio, le pidió que dejara de hablar, si acaso, solo para que pudieran terminar con el sermón. Tenía sentido que sintiera la necesidad de alargarlo, ¿quién se creía que era? Al menos, el orgullo que tenía por sí misma era algo que se había ganado, por lo que había trabajado duro, no algo con lo que simplemente había nacido por error. Si me necesitas, encuéntrame. No me necesites. Cuando el maestro de pociones se despidió, vio que Potter se desanimó. La miró y trató de sonreír. Cualquier intento de paz que intentara hacer no fue correspondido. Ella pasó junto a él, murmurando algo desagradable en voz baja. No había estado con él más de 2 horas, y él estaba presionando cada uno de sus puntos débiles. A regañadientes, tenía un alto umbral de irritación. Tenía que hacerlo, teniendo a Tracey como media hermana. Así que no le resultó difícil ignorarlo mientras retomaban sus puestos de antes y comenzaban a trabajar de nuevo desde el principio. Ninguno de los dos quería estar allí y estaba segura de que si había algo que tenían en común, era que ambos querían salir de allí lo más rápido y con calma posible. Estaba dispuesta a dejar que los mormos fueran mormos, lo que, francamente, era más de lo que él se había ganado. Mientras volvía a ocupar su lugar sobre el caldero, un rubor la invadió. Cuando la poción se había prendido fuego, había liberado vapores espesos y mohosos en el aire. Eso, combinado con los nervios que implicaba que le gritaran, hizo que el sudor se abriera paso con facilidad por su frente y otros lugares.
Comenzó a lamentar su elección de vestuario y pronto sintió la ironía de aconsejar a Astoria sobre los calcetines hasta los muslos, los cuales en ese momento estaban enviando pulso tras pulso de ondas de calor a través de su sistema. Se abanicó la cara, su exterior trabajando horas extras para no retratar a la chica exasperada que había debajo. Mientras estiraba la espalda, captó la mirada de Potter sobre su torso. Luchó contra la necesidad de sonrojarse o cubrirse, pero no iba a dejar que la vieran dar marcha atrás. Le dio un segundo y, cuando sus ojos seguían sin moverse, tosió con firmeza. Increíblemente, o bien él era realmente tan ignorante como parecía, o simplemente no le importaba, sus ojos permanecieron fijos en su figura. Sus ojos se entrecerraron con dureza. Ella no lo consideraba un tipo descuidado, pero lo que hacía no era nada sutil. Además, si ella recordaba bien, tenía novia. ¿Qué estás mirando? Él levantó la cabeza de golpe y miró entre el caldero y ella varias veces, actuando como si ella no lo hubiera pillado en el acto. Nada. Claro. Quizás si te concentrases menos en mí y más en la poción, podríamos llegar a algún lado esta noche. No estaba, ¿por qué estás ahí parado? Su reacción inmediata fue apretar los dientes. Al parecer, hoy tenía una boca muy buena. Eso estaba bien. Se mordió el labio, tratando de pensar en la respuesta menos problemática que pudiera encontrar. El caldero se está calentando y me estaba tomando un momento para estirarme. ¿Te parece bien? Él puso los ojos en blanco. Está bien, lo siento, solo que quiero intentar terminar esto rápido. Me reuniré con gente esta noche. Sus cejas se alzaron hacia el techo. Otro estallido de ira se encendió en su interior y, esta vez, no tuvo el autocontrol para ignorarlo. Escúchame, hoy no hiciste absolutamente nada, excepto ponerle caras infantiles a Weasley, que estaba al otro lado de la habitación. Fue una preparación perfecta, una calificación sobresaliente fácil, y la única razón por la que se arruinó fue porque, ¿sabes qué? ¡No! Ella lo sacudió de su cabeza por completo. Ella era mejor que esto. No iba a arriesgarse a pasar más tiempo detenida. Apretó los dientes y se arremangó. Yo prepararé el brebaje. Otra vez. Tú consigue los ingredientes, los correctos, esta vez. Ahora necesito piedra lunar en polvo, está ahí abajo, señaló al otro lado de la habitación. Potter la miró con frialdad. Se alejó arrastrando los pies, abatido, en la dirección que ella le había indicado, pero no sin murmurar entre dientes. Un maldito por favor no vendría mal, por favor, Potter. Ella sabía exactamente lo que él estaba tratando de hacer. Lo sabía, pero no podía encontrar el esfuerzo en sí misma para discutirlo. Él le lanzó una sonrisa dolorosamente falsa y se dispuso a hurgar debajo del gabinete de ingredientes. Mientras él se alejaba, ella se tiró del cuello de la camisa. Recibir esas miradas de él, y para empeorar las cosas, en privado, la ponía incómoda. Y todavía podía sentir el hormigueo en la zona que él le había tocado antes. Eso combinado con el calor hacía que no se sintiera como siempre. No era propio de ella ser tan grosera. Toma, volvió y le entregó los ingredientes. ¿Qué más, profesora Greengrass? En ese momento, otro sofoco la invadió y su boca habló antes de que su cerebro pudiera silenciarla. ¿Puedes callarte? ¿Podemos, por favor? Solo quiero terminar con esto. No quiero estar aquí más que tú. La velocidad con la que salieron sus palabras reveló que lo había dicho todo de golpe. Potter se movió de nuevo hacia su lado del caldero y, afortunadamente, decidió quedarse allí. La sinceridad en su voz aparentemente debió haberlo convencido finalmente. Esto desencadenó varios minutos en los que ambos trabajaron juntos en silencio. Al no tener el estrés de que el profesor los estuviera observando ni la atmósfera de estar en clase, ambos trabajaron más rápido y sin problemas, ya que ella le pedía lo que necesitaba y él lo encontraba rápidamente. Justo cuando se acercaban al cuarto punto de preparación de la cerveza, él habló de nuevo. No te estaba mirando, por cierto. Sí, pero no de esa manera. No lo haría. No a ti, quiero decir, añadió. Ella levantó una ceja. ¿Qué estaba insinuando? Ella pensaba que los insultos mezquinos estaban por debajo de su nivel, como definitivamente lo estaban para ella. Ella se burló de él. No creo que estés en posición de avergonzarte por tu cuerpo, no con eso en la frente. ¡Ay! Ella misma se sorprendió con eso, como le había pasado con todo este episodio. Tenía la costumbre de ser brusca y de hablar bruscamente con la gente, pero rara vez era abiertamente cruel. Él puso los ojos en blanco, suspiró molesto y dijo, no te estaba llamando de ninguna manera, solo quería decir,
Bien, lo interrumpió ella, dando por terminada la conversación. Pásame el eléboro. Él le dirigió una mirada que ella solo pudo adivinar que era de disgusto y luego apartó la mirada, sonrojándose. Abrió y cerró la boca como un pez dorado, luchando por encontrar las palabras. La miró, luego miró el caldero y luego la miró de nuevo. Interrumpiendo el intercambio, regresó a la pila de ingredientes para esperar su siguiente orden. Ella le lanzó una mirada asesina y se inclinó hacia atrás sobre el caldero. Eso se sintió como una victoria de su parte. Los siguientes 10 minutos pasaron sin incidentes y pronto el silencio de estar tan bajo tierra les hizo tomar conciencia de huellas que se acercaban a su salón de clases. Esto servirá. Por ahora. El profesor Snape los miró con desdén. Daphne odiaba ser el blanco de una de sus infames miradas. Tendría que trabajar horas extras en las clases para volver a quedar bien con él. Potter, ya me esperaba este tipo de comportamiento por tu parte. Pero, Grendras, si vuelves a tener un episodio así durante una clase, me veré obligado a involucrar a tu padre. Daphne no quería saber cómo reaccionaría su padre a todo esto, mucho más que al profesor Snape, a la profesora Umbridge o incluso al director. La sola idea le provocó un escalofrío en la espalda. Cuando la puerta se cerró de golpe, los dos ni siquiera se detuvieron a saludarse mientras avanzaban rápidamente por direcciones opuestas del corredor. Potter subió al castillo y Daphne se adentró más en las mazmorras. Casi se chocó de cabeza contra el muro de piedra que usaban como entrada a la sala común. Le tomó 2 intentos decir la contraseña con éxito antes de poder atravesar el muro. Cuando se volvió transparente, inmediatamente salió corriendo de nuevo. Se dirigió de cabeza hacia el grupo de personas que menos deseaba ver en ese momento. Pansy y Draco estaban sentados juntos en el sofá de cuero, ensuciando su encantadora sala común vacía. Millicent revoloteaba ligeramente a su alrededor. El trío no tardó mucho en darse cuenta de que tenían compañía. ¿Qué demonios te pasa?, preguntó Draco. Ella no sintió que su pregunta fuera sincera. De regreso de mi carrera. Millicent se rió y se acercó más. Daphne se mantuvo firme. Parece que has visto un fantasma. Pansy se burló de la chica más grande. Esa es una expresión bastante tonta de usar cuando piensas en dónde vivimos. Ella se movió a su alrededor, sus pies ansiaban moverse nuevamente. Nos vemos después del descanso. Sus compañeros de casa la miraron como si hubiera hablado en un idioma diferente, pero antes de que el grupo tuviera tiempo de reaccionar, pasó junto a ellos y se dirigió a los dormitorios de las chicas. Entró en su dormitorio privado, cruzó el dormitorio en 4 grandes pasos y se desplomó de bruces sobre la almohada. No se molestó en encender las luces al entrar. Los latidos de su corazón comenzaron a disminuir y, con una exhalación prolongada, regresó una vez más a su pacífico aislamiento. Terminaría con esos castigos de una vez, y después de eso nunca tendría que volver a relacionarse con Harry Bloody Potter.